Bienvenidos a nuestro taller número 176 de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como son las enfermedades infecciosas. Y para eso tenemos un invitado muy especial que se está conectando con nosotros también desde el Brasil, que estoy segura que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. No se olviden que estamos en nuestro taller ya número 176 de la Escuela de Género y todos estos talleres son una realidad gracias al apoyo que nos brinda Samuel Doria Medina, que el día de hoy se encuentra conectado con nosotros y también nos va a compartir acerca de cuál es su perspectiva de lo que es la Escuela de Género y también, sobre todo, Samuel, te agradecemos por el apoyo que nos brindas de manera constante para la realización de cada uno de los talleres. Adelante, por favor, con tus palabras de bienvenida para iniciar este taller. Muy buenas tardes, Daniela, y muy buenas tardes a todas las personas que están en la Escuela de Género ya conectadas esta noche. Yo siempre reitero que una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia ha sido esta gran iniciativa que tomó Daniela Cabrera de poder brindar información, de poder hacer que importantes profesionales puedan hablar sobre temas que nos interesa a todos y a través de este mecanismo, a través del Zoom, y cada martes se ha hecho una costumbre para todos nosotros poder preguntar y absorber una serie de preguntas. Y el otro acierto que yo siempre le reitero a Daniela es de que la forma de elegir los temas para cada semana es muy buena, y es muy buena porque además sale de la propia gente, ¿no es verdad? Que a través de las redes hace llegar sugerencias y de ahí salen estas ideas. Hoy creo que también hay una excelente temática que se ha seleccionado, que a todos nos ha venido alguna vez una infección, una enfermedad infecciosa, y sabemos que si es que no se toman las medidas rápidamente, un pequeño problema puede convertirse en un gran problema y puede llevar a una situación muy grave a las personas. Entonces, gracias, Dani, nuevamente, y no tomo más tiempo, solamente quería inaugurar este seminario de hoy, y creo que todos tenemos interés de escuchar a una persona que ha sido muy bien seleccionada, que ese es el tercer componente para que salgan interesantes reuniones. Se elige profesionales de primera línea, y no podía ser de otra manera. Hoy tenemos un profesional que nos va a hablar con autoridad en la materia sobre este tema. Gracias. Muchas gracias a ti, Samuel, por el apoyo que nos has brindado durante todo este tiempo y el compromiso de continuar realizando este tipo de talleres para poder informar, como tú bien deseas, a la población y también que estos talleres, toda la información que se brinda por especialistas en cada uno de nuestros talleres pueda ser replicado y pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Te agradecemos por estar presente en este taller, por el apoyo que nos brindas. Te hacemos llegar un cordial saludo de parte de toda la gente que ya está conectada con nosotros en nuestras diferentes salas de Zoom. Y como bien tú decías, este tema es muy interesante porque además tenemos un invitado que con autoridad nos va a poder hablar acerca de este tema tan importante como son las enfermedades infecciosas. Y para eso, por favor, déjenme presentarles ahora a nuestro invitado del día de hoy, como es el doctor Fernando Molina Lino. Él es boliviano que aunque actualmente él reside en Brasil, y a quien agradecemos por por haber aceptado más bien nuestra invitación. Él estudió como médico cirujano en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz. Asimismo, cuenta con un título de especialidad en medicina interna, como también un diplomado en educación superior, un título de especialidad de infectología de la de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Asimismo, cuenta con una subespecialidad en prevención y control de infecciones hospitalarias, también en el Hospital Alberto Einstein del Instituto Israelí de Educación e Investigación.
Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando Molina Lino, que ya está listo con nosotros para poder hablar sobre este tema tan importante. Recuerden todos 5 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Iniciamos, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a la Escuela de Género. Es un gusto y un placer para nosotros que hoy esté conectado para hablar sobre este tema. Adelante, por favor, iniciamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que están conectados a la Escuela de Género y Desarrollo en este taller virtual. Hoy voy a hablar sobre enfermedades infecciosas, entonces espero que sea provechoso para todos. Vamos a hablar un poco en un término más simple, ¿no? Porque a veces es un poco complejo cuando se habla de una terminología médica. Preparé unas diapositivas, entonces lo voy a intentar, no sé si se nota, Sí, doctor, podemos ver su pantalla. perfecto. Entonces, para no perder el tiempo, vamos a hablar sobre lo que es las enfermedades infecciosas. Vamos a dar un abordaje un poco más amplio, ¿no? De un tema que es amplio y complejo, ¿no? De todas maneras, dentro de las enfermedades infecciosas, son trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos. Muchos de los organismos viven dentro y fuera de nuestro cuerpo. Normalmente son inofensivos o incluso algunos son útiles, pero bajo ciertas condiciones o algunos, estos organismos pueden causar enfermedades. Aquí podemos observar dentro de una cadena epidemiológica de lo que es las enfermedades infecciosas. Primero vamos a determinar el agente infeccioso, que puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un hongo que puede causar la enfermedad infecciosa. Dentro de eso necesitamos tener un reservorio o un lugar donde esté este agente infeccioso, que puede ser, por ejemplo, agua, alimentos, suelo o mismo dentro, el ser humano puede ser parte de ese reservorio o animales. Dentro de eso podemos tener, dentro de la transmisión infecciosa, podemos tener un portal de salida, es decir, dentro del ser humano puede ser heces, fluido corporal, sangre o tos o estornudo, y que mediante un modo de transmisión llegue a un huésped susceptible. ¿Qué modo de transmisión? Por ejemplo, gotículas, eh, algún tipo de vectores, puede ser un mosquito, una mosca, y que tenga una puerta de entrada. Esta puerta de entrada en los seres humanos podría ser, por ejemplo, al- mediante los alimentos, la introducción a través de la boca o la inhalación mediante la nariz o corte en la piel u ojo, que llegaría a ser la puerta de entrada del agente infeccioso. Ahí vamos a tener un huésped susceptible al ser humano que va a provocar lo que se llama una enfermedad infecciosa. Dentro del contenido del tema, vamos a hablar sobre la introducción, una breve introducción, vamos a hablar sobre los síntomas, las causas, los factores de riesgo, las complicaciones, diagnóstico, tratamiento y lo principal, la prevención. Dentro de la introducción vamos a hablar que algunas enfermedades infecciosas pueden transmitirse de personas a personas. Otras son transmitidas por insectos u otros animales y otra puede contagiarse de una persona consumiendo alimentos o agua contaminada, ¿no? O que están expuestos a organismos en el medio ambiente. Por lo general, puede ser por diversas formas de transmisión. Los signos y síntomas varían dependiendo del organismo causante de la infección, pero a menudo incluyen siempre fiebre y fatiga, ¿no? Las infecciones leves pueden responder al reposo o a los remedios caseros, mientras que algunas infecciones potencialmente mortales van a necesitar hospitalización. Muchas enfermedades infecciosas, como un ejemplo, sarampión, influenza o varicela, pueden prevenirse mediante la vacuna. Ahora, en Bolivia hay un brote, ¿no?, de influenza. eh, Tiene algo de llamativo. La mayoría de los casos, estaba leyendo los reportes de los diarios, de los periódicos bolivianos, hay un aumento, ¿no?, significativo de influenza A,
que tenían sus características que son del grupo H3N2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor prevención para enfermedades graves por influenza? Es la vacuna, ¿no? Entonces necesitamos vacuna. Entonces, dentro del ciclo de vacunación, la recomendación de la OMS es inmediatamente vacunar cada año de influenza antes de la llegada de otoño, porque el aumento significativo de influenza se va a hacer entre otoño e invierno, ¿no? Entonces ya deberíamos tener ya circulando la vacuna para realizar las inmunizaciones, principalmente a los grupos de riesgo. Otra cosa, que el lavado frecuente y minucioso de la mano también ayuda a protegerte de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Es decir, algo muy importante y es simple, que es el lavado de manos nos llevaría a evitar que, que nos contagiemos de un agente infeccioso y que evitar una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar más adelante. Dentro de eso vamos a hablar sobre los síntomas. Entonces, los síntomas son múltiples. Vean que estos síntomas, más de todo, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga, todos estos síntomas nos puede predecir algún tipo de enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, tenemos que observar cada una o cuál de ellas nos puede provocar. O sea, dentro de los síntomas vamos a hablar que cada enfermedad infecciosa tiene sus signos y síntomas específicos. Entre los síntomas generales, que son más frecuentes en muchas enfermedades infecciosas, se incluyen la fiebre, tos, diarrea, fatiga, dolores musculares, dolor o ardor al orinar, ¿no? Entonces, cada enfermedad infecciosa tiene su característica. La mayoría de las infecciones viene siempre asociada a la fiebre. Hay sus excepciones, pero todas viene con fiebre, ¿no? Dentro de eso, también evaluamos si ese paciente tiene algún síntoma respiratorio, va a presentar tos, falta de aire, dolor de garganta, un poquito moquito en la nariz, que es rinorrea, entonces estaría asociado a una infección de vías aéreas superior. Cuando ya tenemos un síntoma en la que se va asociada la fiebre con diarrea, dolor abdominal, está más asociado a una infección gastrointestinal. Ya cuando una infección está asociada a dolor al orinar, dolor lumbar o problemas miccionales y asociado a la fiebre, estamos asociados ya más a una infección urinaria, son síntomas más sindrómicos, ¿no? Que son más complejos. Que eso vamos a hablar un poco más adelante también, en forma general. Estamos hablando de las causas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de la enfermedad infecciosa? Vean, primero vamos a hablar de los agentes causales. Cualquier enfermedad infecciosa va a estar producida generalmente por bacterias, virus, hongos o parásitos. ¿Y qué son las bacterias? Son organismos unicelulares que son responsables de enfermedades, desde algo tan simple como una faringitis estreptocócica, como algo más grave como una infección del tracto urinario o tuberculosis, por ejemplo, son provocadas por bacterias. Otra causa pueden ser los virus, son más pequeñas que la bacteria y los virus causan una multitud de enfermedades que va desde un resfrío común, influenza, hasta una enfermedad más grave como ser el VIH-Sida, ¿no? Entonces hay múltiples de virus que producen diferentes tipos o gama de enfermedades con diferentes características o sintomatología. Pero también los hongos producen enfermedades. Tenemos hongos que causan muchas enfermedades, tanto en piel, y otros también que afectan a otros organismos, como ser pulmones, sistema nervioso, que son un poco más difíciles de tratar y son más complejos dentro de su signo sintomatología. Además de eso, también tenemos parásitos que pueden causar enfermedades infecciosas. Son pequeños parásitos que se transmiten estos por picadura de un mosquito. Un ejemplo de eso es la malaria. U otro parásito que puede transmitirse de los seres humanos a través de ese de animales. Entonces, hay un gama de parásitos, tanto ectoparásitos que viven fuera o dentro de lo que se llama el cabello o piel, o endoparásitos que viven dentro del ser humano. Y también tenemos parásitos unicelulares, algo que que se ve muy afectado en Bolivia, el Chagas, ¿no? La enfermedad del Chagas, que es producido por un parásito, el trastoma.
por un flagelo unicelular, entonces que provoca una enfermedad que está muy asociado dentro del continente americano, que es la enfermedad del Chagas. Entonces, dentro de las enfermedades vamos a tener infecciones bacterianas producidas por bacterias, infecciones virales, infecciones fúngicas, infecciones parasitarias. Y esos microorganismos van a provocar infecciones respiratorias, infecciones urinarias, infecciones cutáneas, infecciones genitales e infecciones gastrointestinales. Eso en forma general, ¿no? ¿Y cuáles son las formas de transmisión? Entonces, dentro de la forma de transmisión puede ser por contacto directo, contacto indirecto, por picadura de insecto o contaminación de alimentos. Dentro del contacto directo, vamos a hablar que una manera fácil de contraer la mayoría de las enfermedades infecciosas es entrar en contacto con una persona o un animal infectado. Entonces, las enfermedades infecciosas pueden transmitirse a través del contacto directo, por ejemplo, de una persona a otra, de un animal a otra persona, o una transmisión de madre al feto, ¿no? En cuestiones de mujeres embarazadas, ¿no? Y cuando hablamos forma de transmisión de contacto indirecto, esto quiere decir cuando el microorganismo o el germen permanece en objeto inanimado, esto ser mesa, la manija de las puertas o llave de grifo, y al tocar ese objeto inanimado, es decir, toco una manija, en que previamente alguien con alguna enfermedad tipo influenza, resfrío, tocó esa manija, nosotros podemos tocarlo con la mano, llevarlo la mano directamente en contacto con los ojos, la boca o la nariz, sin previo lavado de la mano, entonces posiblemente no vamos a infectar. Entonces hay una gama de microorganismos que de manera indirecta podemos contagiar o podemos adquirir. Uno de esos, como se habló en el preámbulo, en la pandemia del 2010, en la pandemia del 2019, se vio que este virus del coronavirus se transmitía de manera indirecta. Entonces, si tocamos un objeto inanimado contaminado por este virus, podíamos adquirir la enfermedad. Y hay múltiples de microorganismos tipo bacteria, hongo, virus, inclusive parásitos que se puede transmitir de manera de contacto indirecto. Y a través de picaduras de insectos, ¿no? Entonces, a través de picaduras de insectos tenemos muchos gérmenes que dependen de insectos. Estos insectos entrarían como un vector que van a transmitir innumerables tipos de infecciones o de enfermedades, ¿no? Principalmente mosquitos, pulgas, piojos, garrapatas. Inclusive aquí tenemos algo muy común, el vinchuca, ¿no? Que transmite lo que es la enfermedad de Chagas. Estos portadores son conocidos como vectores y los mosquitos pueden ser portadores de parásitos que va a transmitir la malaria, de virus que puede transmitir el Nilo Occidental, también transmite el virus del dengue, que tenemos países como Brasil que fue seriamente afectado este año, Argentina también, nuestro país hermano de Argentina, también con un aumento, un brote intenso de mortalidad en pacientes con dengue, ¿no? Gracias a Dios en Bolivia eso lo pasamos el año pasado, no tuvimos muchos casos de dengue, pero, pero también hubo dentro del mes de marzo, abril, un reporte o hubo una alerta epidemiológica, esto por la OMS o la OPS, en la que se vio que había un nuevo virus, ¿no? A nivel de la Amazonía, a nivel del departamento de Pando, que era el Oropoche, ¿no? Entonces, esto es transmitido por un mosquito. Entonces, vean que también tenemos vectores o insectos que pueden transmitir enfermedades, ¿no? Tanto parásitos, bacterias o virus, ¿no? Y también una de las formas de transmisión puede ser la contaminación de alimentos, que es una de las principales, ¿no? Que pueden causar o infectarse a través que el microorganismo, o a través de agua contaminada o alimento contaminado, va a provocar infección en el ser humano, ¿no? Este mecanismo de transmisión permite que los gérmenes se propaguen de muchas personas a través de una sola fuente. Un ejemplo muy común es la enfermedad por la Escherichia coli, que es una bacteria presente
en cierto alimento, un ejemplo, hamburguesa mal cocida o mal preparada, o jugo de fruta sin pasteurizar, va a provocar infecciones gastrointestinales por esta bacteria. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Entonces, dentro de los factores de riesgo, vamos a observar que se puede contraer cualquier enfermedad infecciosa, pero es más probable que presentemos síntomas o señales más graves en personas que tienen algunos factores de riesgo o quiere decir si su sistema inmunológico no funciona correctamente. Entonces, en personas que toman esteroides o toman algún medicamento que disminuye el sistema inmunológico, va a tener un aumento de riesgo en enfermedades infecciosas. Pacientes portadores del virus del VIH también pueden tener un aumento significativo de la chance o aumenta la probabilidad de tener infecciones o enfermedades infectológicas asociadas, ¿no? En ciertos pacientes con cáncer o trastorno que afecta al sistema inmunológico, igual aumenta los factores de riesgo para adquirir una enfermedad infecciosa. O pacientes que tienen dispositivo médico implantado, o de nutrición, o edades extremas, es decir, menores de 5 años y mayores de 60 años, son pacientes que tienen un aumento de probabilidad de adquirir una enfermedad infecciosa. ¿Y cuáles serían las complicaciones? La mayoría de las enfermedades infecciosas solo tienen complicaciones menores, pero algunas infecciones, como ser la neumonía, la meningitis o el VIH-Sida, pueden poner en peligro la vida. Es posible que algunas enfermedades infecciosas se silencien o vuelvan a aparecer en el futuro, es decir, que se quede en latencia y después de un cierto tiempo vuelvan a reactivarse. Un ejemplo común es el herpes zóster o la culebrilla, en la que generalmente adquirimos esta primoinfección como varicela y después de un cierto tiempo en que baja nuestra defensa, va a aparecer como un herpes zóster o culebrilla, ¿no? Y algunos tipos de infecciones se han relacionado con un aumento a largo plazo de riesgo de cáncer. Esto es muy importante. Vean que algunas infecciones aumentan el riesgo de cáncer. Uno de ellos es el virus del papiloma humano. Está relacionado con el cáncer de cuello uterino. Y una medida de prevención del virus del papiloma humano es la vacunación. Algo que nos mantiene en alerta dentro de lo que es el continente americano y principalmente en Bolivia por el aumento o el aumento de casos de cáncer cervicouterino dentro de Bolivia, ¿no? Hay un aumento así es un número alto de pacientes que tienen cáncer cuello uterino que está asociado al virus del papiloma humano. Y una de las mejores medidas de prevención para desarrollar en un futuro las mujeres cáncer cuello uterino es la vacuna, ¿no? La vacuna del virus papiloma humano que están presentes en la gran mayoría de los países latinoamericanos dentro de su esquema de vacuna tanto para hombres como para mujeres, porque también previene el cáncer a nivel del hombre, porque podría estar asociado en cáncer a nivel de cáncer de garganta, cáncer anal, entonces está asociado también a este virus papiloma humano. El Helicobacter pylori está relacionado al cáncer de estómago y la hepatitis B y C asociado al cáncer de hígado. Vea que también los patógenos o los microorganismos tanto bacteria o virus, pueden desencadenar o desenvolver cáncer a largo plazo, ¿no? Tras la exposición de lo mismo, ¿no? ¿Y cómo sería el diagnóstico? El diagnóstico dentro de la enfermedad infecciosa, uno de los pilares fundamentales es el clínico. Cuando tenemos síntomas típicos, es decir, estamos en otoño, viene el paciente con un cuadro viral, dolor de garganta, rinorrea, fiebre. Entonces vamos a pensar en una infección de vía aérea superior. Y dentro de un brote que ahora estamos cursando en Bolivia, como ser influenza, vamos a pensar en influenza, ¿no? Entonces, el diagnóstico clínico es importante. Pero a veces tenemos clínicas atípicas, es decir, con señales o síntomas inespecíficos. Entonces,
ahí tenemos que lanzarnos sobre otro tipo de examen que realizar o confirmar nuestra hipótesis diagnóstica. Es decir, tenemos que contar dentro del diagnóstico biomarcadores tipo proteína C reactiva, procalcitonina o serología para ver indirectamente o confirmar el diagnóstico de una infección. También lo podemos hacer mediante imágenes, mediante radiografía de tórax, tomografía o ecografía para hacer diagnóstico de una infección, una neumonía, una infección de partes blandas. Entonces lo podemos hacer el diagnóstico mediante imagen. También algo importante que dentro del gold estándar, digamos, de las infecciones son los cultivos para determinar o identificar el agente infeccioso. Eso se puede hacer mediante cultivo de secreción bronquial, hemocultivo, orocultivo, principalmente en bacterias y hongos, ¿no? En que se puede desarrollar en cultivo o medio propicio para su desarrollo. Y algo que nos ha ayudado mucho lo que es la pandemia del COVID-19 a nivel molecular, abarató un poco el costo y puso a disposición a mano de todo técnicas moleculares para hacer un diagnóstico rápido y certero, ¿no? Tenemos paneles moleculares asociados a síndrome o también pruebas moleculares específicas para diferentes tipos de enfermedades. Y la citopatología, o sea, la biopsia, mediante una biopsia de algún tejido, podemos llegar a un diagnóstico para llegar al diagnóstico de una enfermedad infectocontagiosa. ¿Y cuál sería el tratamiento? Entonces, todo tipo de tratamiento para una enfermedad infectocontagiosa son con antimicrobianos. Antibióticos para la bacteria, antivirales para los virus, antifúngicos para los hongos y antiparasitarios para los parásitos. Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. El manejo de los antimicrobianos se debe hacer exclusivamente para el agente específico. Es decir, no vamos a dar un antibiótico para una infección viral. No tendría sentido. O no vamos a dar un antibiótico para una enfermedad por hongo. Entonces, deberíamos realizar o manejar el tratamiento específicamente. Y eso estaría dentro del grupo del uso racional de los antimicrobianos. Y algo muy importante que vamos a hablar hoy es la prevención. Entonces, para disminuir el riesgo de infección, tenemos que seguir varias pautas de prevención. ¿Cuáles son? Lavado de manos, vacunación, quedarse en casa cuando estés enfermo, preparar los alimentos de manera segura, mantener relaciones sexuales seguras, no comparta los elementos personales o los fómites llamados, y viaje con prudencia. Dentro de la medida de prevención más importante es el lavado de manos. Esto es especialmente importante antes y después de preparar la comida, antes de comer y después de ir al baño, y tratar de no tocarte los ojos o la nariz o la boca con las manos, ya que esa es una forma común para que los gérmenes entren a tu cuerpo. Entonces no se olvide, una medida de prevención es la higiene de manos. Es más, dentro de lo que es el control de infecciones, eh, como especialista de manejo de control de infecciones. Entonces, una de las medidas de prevención de infección intrahospitalaria es la higiene de manos. Entonces, dentro de, no- y el próximo mes va a llegar el Día Mundial de la Higiene de Manos. Esto en ambiente hospitalario se da énfasis que la principal pauta de prevención de infección intrahospitalaria es la higiene de manos. Otra medida de prevención que es muy importante es la vacunación. La vacunación puede reducir drásticamente tu posibilidad de contraer muchas enfermedades y asegurarse que estar al día en todas tus vacunas, así como la de tu hijo, va a prevenir muchas enfermedades y a la vez va a evitar la internación, inclusive llegar a enfermedades graves, ¿no? Algo importante ahora en época de influenza, época de otoño e invierno, es que tenemos que concientizarnos que tenemos que vacunar. Principalmente influenza y COVID-19 ya deberíamos estar al día. Influenza se vacuna todos los años. Cada año se debe vacunar influenza. Y COVID-19, según el grupo etario y las características del paciente, igual se debería recibir una vacuna. En grupo de riesgo, por lo menos una vacuna cada año. En influenza tengo entendido que como hay un aumento de brote,
ya se debería priorizar la vacuna en grupos de riesgo, principalmente en menores de 5 años, en mayores de 65 años, en personas con, con un índice de masa corporal mayor de un índice de masa corporal aumentado, pacientes con algún tipo de inmunosupresión, en mujeres embarazadas. Entonces, en esos tipos de pacientes o con alguna enfermedad asociada como diabetes, cardiopatía o alguna neumopatía, deberíamos tener prioridad para su vacunación para la influenza y también para COVID-19. Otro método de prevención es quédate en casa cuando estés enfermo. No vayas a trabajar si tenés vómito, diarrea o fiebre o alguna infección respiratoria. Entonces, quédate, no mandes a tu hijo a la escuela para evitar eh, diseminar el microorganismo, ya sea virus, bacteria. No, aquí vemos, vean el ejemplo del médico. Si el médico está enfermo también debe evitar asistir a su fuente laboral porque va a transmitir ese virus, esa bacteria hacia la población en general y principalmente a personas con factores de riesgo. Otra medida de prevención es prepara los alimentos de manera segura, mantén los mostradores y otras superficies de la cocina siempre limpios cuando prepares la comida, cocina los alimentos a la temperatura adecuada y usa un termómetro para verificar si están bien cocidos, ¿no? También pon rápidamente la sobra en la nevera, no dejes que los alimentos cocinados permanezcan a temperatura ambiente por largo periodo de tiempo porque va a ayudar a proliferar o crear como un caldo de cultivo para algunos microorganismos. Otra medida de prevención es mantener relaciones sexuales seguras. Siempre usa preservativo. Si siempre usar el preservativo si tú o tu pareja tienen antecedentes de infecciones de transmisión sexual o tienen comportamiento de alto riesgo. Entonces, es importante usar el preservativo para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No compartan los elementos personales. Eso es muy importante. Usa tu propio cepillo de dientes, usa tu propio peine, usa tu propia navaja de afeitar. Evita compartir con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos. Entonces, eso también va a disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Y viaje con prudencia. Si vas a viajar al extranjero, habla con tu médico sobre cualquier vacuna especial, o mismo en Bolivia, si vas a viajar a la Amazonía, a Rurrenabaque, que es un lugar hermoso, digamos, que aumenta el riesgo de fiebre amarilla, o viaja al Beni, o viaja dentro de la frontera de la Amazonía, siempre tiene que tener en cuenta estar al día primero con la vacuna, ¿no? Vacuna de fiebre amarilla, vacuna de hepatitis A o B, y también hay otro tipo de vacuna que disminuiría el riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas como ser cólera, fiebre tifoidea. Entonces, siempre que vas a viajar, infórmate dónde viajas, qué tipo de enfermedad infectocontagiosas es la más prevalente en esa región y protégete con vacuna o con medicamento que disminuya el riesgo de adquirir esa infección. Y volviendo dentro de esto, entonces hablamos lo que es el agente infeccioso, hablamos sobre los virus, bacterias, parásitos y hongos que puede provocar la enfermedad, los reservatorios, que pueden ser el agua, alimentos, suelos, o el mismo ser humano o animal, que puede ser un reservatorio del microorganismo, y que mediante diferentes modos de transmisión sea directa o indirecta, por gotícula o por algún vector, va a transmitir a un huésped susceptible mediante una puerta de entrada. Esto puede ser por boca, nariz, corte o en la piel, a un huésped susceptible en el que tenga aumento o factores de riesgo asociados, ¿no? Entonces, algo muy importante para terminar, el manejo del antimicrobiano hay que realizarlo con cuidado, principalmente antibióticos, antivirales, antifúngicos, antiparasitarios, porque hay un aumento de resistencia dentro de lo que son los microorganismos. Aquí vemos un superantibiótico matando a una superbacteria, pero luego viene una megabacteria resistente en el cual ese antibiótico no le va a hacer ningún efecto. Eso se ha visto mucho, mucho, mucho el aumento de resistencia después de la pandemia, ¿no?
Tenemos muchos pacientes que han llegado por el abuso de antibióticos, trataban el COVID-19 con antibióticos, cosa que era irracional porque era contra un antibiótico contra un virus no funciona. Entonces, con la exposición de los antibióticos se han visto que han aumentado la resistencia bacteriana, en el cual ya es muy común dentro de las infecciones de la comunidad ver bacterias ya resistentes a múltiples familias de antibióticos. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Queremos agradecer al doctor Fernando Molina, que hoy nos ha brindado una excelente y clara, además, explicación acerca de las enfermedades infecciosas. Doctor, estoy segura que ha podido responder muchas dudas que teníamos acerca de este tipo de enfermedades, de cómo se contagian, pero sobre todo, cómo prevenirlas. Así que le agradecemos un montón por habernos brindado esta explicación el día de hoy. Y como usted bien decía, estoy segura que hay muchas dudas todavía acerca de este tema, que además es muy amplio en lo que conversábamos con el doctor previo a la charla. Así que vamos a habilitar, por favor, a partir de este momento en nuestra sala de Zoom número 1 a todas las personas que están conectadas con nosotros que puedan levantar la mano a través de la plataforma que se encuentra habilitada. A todos aquellos que nos acompañan en nuestras otras salas, en sala de Zoom 2, les pedimos por favor que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Y también a todos los que nos están viendo desde nuestra página de Facebook, les pedimos por favor que nos envíen sus preguntas a través de los comentarios para nosotros transmitir a nuestro invitado del día de hoy. Iniciamos, por favor, vamos a habilitar en sala de Zoom número 1. Ahí está. Habilitamos el micrófono de Soledad Mondaca. Buenas noches, Soledad. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. Buenas noches, me llamo Esperanza Soledad Mondaca. Yo vivo aquí en Valle de las Flores, Pampajas y Bajo, en La Paz, Bolivia. Agradecerle al doctor, ha sido muy interesante el curso que hemos tenido. Doctor, más que una pregunta, es una duda que tengo, doctor. No sé si con el paso del tiempo las bacterias, los virus han ido mutando. ¿Por qué le pregunto esto? Porque cuando yo trabajaba en área rural, yo veía niños comer tierra, comer este pasto, comer y no se enfermaban del estómago. Incluso esos niños que yo he visto cuando trabajaba en área rural, en esta pandemia, no se han enfermado con la enfermedad, doctor. Y las mamás me decían, tienes que hacerles vacunar, tienen que vacunarse ellos con la tierra que coman, tienen que crear sus propios anticuerpos, porque los bebés hasta piedras chupaban, doctor, los estaban pasteando las vaquitas, las ovejitas. Entonces yo me puse a pensar si tienen que algo que ver con esas vacunas que han tenido de niños al comer la tierra, el estuco, el pasto, les ayudan en esta pandemia, doctor. Y si este tiempo nosotros somos muy débiles respecto a nuestra inmunidad que tenemos a los niños de antes, doctor. Esa era mi duda, doctor, que tengo ahorita. Hola, ¿me escuchan? Bueno, su duda era más sobre la inmunidad, ¿no? En los niños me quiere decir que ve más niños enfermos que antes, ¿no? Así es, doctor. Esa era la consulta de Soledad. Eh, Así, ¿no? Dentro de lo que se habla de los, y lo expuse, digamos, los factores de riesgo es diverso, digamos, es multifactorial. Eh, yo creo que no ha mudado mucho, digamos, dentro de lo que se tienen los pocos estudios que tenemos en Bolivia. En morbimortalidad en enfermedad infecciosa no ha mudado mucho. Tenemos los mismos indicadores, lamentablemente tenemos los mismos indicadores que hace más de 50 o 60 años en cuestiones de enfermedad infectocontagiosa. Lamentablemente seguimos en aumento dentro de los niños, hablando específicamente de enfermedades diarreicas. Tenemos los índices más altos en Latinoamérica, que no ha variado mucho de lo que son ya varias décadas. Entonces son factores asociados, digamos, en la que tenemos dentro de la parte socioeconómica en Bolivia. Entonces debemos cambiar mucho lo que es mejorar la calidad de vida, el agua potable,
el aumentar un poco el índice o mejorar el índice de desnutrición, que hay que hacerlo de manera gradual. Entonces, con eso, con eso, mejorando esos indicadores, vamos a mejorar, ¿no?, nuestra calidad de vida y disminuir lo que son los índices de morimortalidad en enfermedades infectocontagiosas, pero así no ha mudado, así no ha cambiado mucho eh, los índices de enfermedades infectocontagiosas en niños, principalmente enfermedades diarreicas, ¿no? En la que en los hospitales seguimos viendo pacientes que llegan con grado severo de deshidratación por enfermedades infectocontagiosas, principalmente por infecciones bacterianas o por rotavirus, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y es muy importante lo que usted mencionaba. Lamentablemente no hemos dado grandes pasos referente al cuidado principalmente de los niños, pero es importante. Creemos nosotros este tipo de espacios para que podamos informar a la población también y pueda tomar las medidas de precaución necesarias, tanto con los más pequeños de la casa, también como con las personas adultas. Así que muchísimas gracias por esta explicación. Continuamos, por favor. Ahora sí, vamos a habilitar el micrófono de Sonia Apaza Cruz. Adelante, por favor, Sonia. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. Nuevamente, por favor, habilitamos el micrófono de Sonia Apaza Cruz. Bueno, al parecer Sonia está con algunos problemas técnicos. Mientras lo solucionamos, habilitamos el micrófono de Brenda Torres. Adelante, por favor, Brenda. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. Muy buenas noches. Soy Brenda Torres y estoy desde Ecuador, Santa Elena. Bueno, mi consulta en realidad es más que todo preguntar porque normalmente cuando, como vi en la charla, cuando uno tiene una infección, pues te envían, pues, qué sé yo, una amoxicilina, por decirlo así, que es lo que más yo escucho acá en donde yo vivo, que cualquier gripecita, no, toma amoxicilina porque es una infección, es una gripe, es una tos, es amoxicilina. Y tengo entendido que todo, si uno consume mucho estos antibióticos, tu sistema se vuelve resistente ante ellos. Quisiera saber un poquito más sobre eso, si es cierto o, o algo así. O sea, que me expliquen más que todo sobre eso. No, muy buena pregunta, Brenda. La verdad que lo dije dentro, casi terminando de la presentación, en que el dar erróneamente los antibióticos va a desarrollar a la larga aumento de resistencia bacteriana. Eso quiere decir que en infecciones virales es muy común que algunos médicos prescriban antibióticos, o que algunas personas sin alguna prescripción lo compren y lo tomen, ¿no? Entonces eso va a provocar que bacterias dentro de nuestro organismo, que vive de manera no, dentro de la flora normal, y mediante la exposición a esos antibióticos va a provocar que desarrolle algún sistema de resistencia a esos antibióticos. Y cuando de verdad el paciente se enferme por ese microorganismo que, que va a desarrollar la enfermedad, al dar ese antibiótico va a tener la resistencia, por lo cual no va a funcionar. Eso se ha visto mucho en los pacientes que toman prolongadamente antibióticos o tomen erróneamente los antibióticos. Eso principalmente en infecciones respiratorias e infecciones urinarias. Dentro de lo que se habla en Brasil, Argentina, se ha visto un aumento de casos de Streptococcus pneumoniae con aumento de resistencia a los beta-lactámicos, como ser penicilina, amoxicilina, porque hubo un aumento de uso inadecuado de antibióticos, por lo cual esa bacteria adquirió alguna forma de resistencia en el cual ya no le hace nada los beta-lactámicos, y hay que, que modificar el esquema de antibiótico y dar otro tipo de antibiótico con otro mecanismo de acción
y con otra forma de administración. Entonces, la concientización va no solo a los médicos, también a la población en general, que la toma de antibióticos solo se realice de forma adecuada y mediante prescripción médica. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. A tomarla en cuenta, por favor, especialmente aquellas personas que en algún momento se automedican. Es muy peligroso este hecho de automedicarse, así que tomen en cuenta, por favor, y más aún si es que uno tiene una enfermedad infecciosa, ya que puede convertirse en los resistente más bien a los antibióticos y cada vez tiene que tomar antibióticos más fuertes eso sí se complica, como bien dice nuestro invitado del día de hoy, el doctor Fernando Molina. Le agradecemos a Brenda por haberse conectado con nosotros desde el Ecuador. Muchísimas gracias por ser parte de la gran familia de la Escuela de Género y estamos muy contentos por saber que no solamente nos ven en Bolivia, sino también en otros países hermanos. Un abrazo para ti y a todos los que se conectan también desde este hermoso país. Muchísimas gracias, Brenda. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Tatiana Milenka Solís. Adelante, por favor, Tatiana, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha, no? Sí, adelante. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Solís Quisbert, me comunico desde La Paz, Bolivia. Bueno, tenía la consulta de que en una paciente que tiene un diagnóstico de esferocitosis hereditaria, que se va a requerir en un futuro, ¿no? La esplenectomía, ¿qué tipo de vacunas necesita? Esa es mi pregunta. La paciente es una niña. Tatiana, buena. Bueno, generalmente van a necesitar vacunas específicas, digamos, dentro de eso serían todos los gérmenes encapsulados bacterianos, que son los neumococos, y sería una vacuna específica para neumococo que viene en forma de Prevenar 13, Neumo 23, entonces necesitaría ese tipo de vacuna. Además, toda vacuna para meningococo, eso pueden venir en forma de tetravalente. Eso debido a que por la esplenectomía va a disminuir un poco lo que es la inmunidad específica a nivel de encapsulado. Además de esos dos tipos de vacuna, debería vacunarse todos los años contra influenza, COVID-19 y tener un esquema asociado para otro tipo de microorganismos, es decir, para hemófilo, para influenza, para hepatitis A, B, entonces estaría asociado o realizar un buen esquema de vacuna a esos tipos de pacientes que le van a realizar una esplenectomía. Pero en resumen, necesitaría sí o sí vacuna para neumococo, meningococo y haemophilus influenza. Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta tan interesante que también nos ha llegado desde la ciudad de La Paz. Saludos a toda la ciudad de La Paz, también a sus provincias, saludos a la ciudad del Alto. Tenemos una gran audiencia también por allá. Así que muchísimas gracias a todos por estar conectados con nosotros. Ahora sí, nos vamos a trasladar, doctor, de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le voy a transmitir la pregunta de Lisette. Y ella nos dice, doctor, buenas noches, una consulta. ¿La vacuna de la influenza se pueden vacunar a menores de 5 años? Se puede, se puede. La vacuna es para mayores de 6 meses, se puede realizar. Es más, digamos, dentro de los grupos de riesgo son niños menores de 5 años, entonces se debe vacunar en todos esos grupos etarios. Entonces, mayor de 6 meses para adelante se puede vacunar. Y Ya, para recordar a todos, en general pueden vacunarse todos, pero con preferencia los de grupo de riesgo, menores de 5 años, mayores de 60 años, pacientes con un índice de masa corporal aumentado, o sea, las personas gorditas, pacientes con algún tipo de inmunosupresión, a pacientes con algún tipo de enfermedad asociada como diabetes, hipertensión, con una cardiopatía, una neumopatía y, y esas personas deberían tener prioridad. muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, en sala de Zoom 2. Doctor, los medicamentos, por ejemplo, primero, Aníbal Rodríguez, más bien, nos dice, doctor, buenas noches.
Cuando uno tiene fiebre, ¿puede tomar un medicamento como el paracetamol, doctor? ¿Esto ayuda a curar una infección, una enfermedad infecciosa? ¿Podemos aclarar esto, doctor? Porque hay mucha gente que consume el paracetamol cuando le duele la Mm, cabeza, cuando tiene infecciones y demás. Entonces, ¿cuál sería la función específica del paracetamol y si es recomendable utilizar cuando uno tiene una enfermedad infecciosa? en realidad, el paracetamol sería un antipirético, o sea, va a actuar para que el paciente no tenga fiebre y también es un analgésico para que no tenga dolor. No va a curar la infección, pero se da en los pacientes que tienen fiebre, o sea, un paciente que tenga fiebre para que no lo tenga, porque puede desarrollar o agravar los síntomas. Entonces, son medicamentos para tratar síntomas, pero no tratar la enfermedad. En algunos casos, digamos como el dengue, que no se tiene un tratamiento específico, se da el paracetamol, pero para evitar que ese paciente tenga fiebre o malestares generales como dolor articular, muscular, y solo aliviaría los síntomas, pero no trata o no matan al microorganismo. Entonces, solo se debería dar una dosis exacta y en el intervalo correcto a los pacientes que tienen fiebre asociado a un antimicrobiano. Es decir, si un paciente tiene fiebre, pero asociado por una infección urinaria, se da el antipirético, como es el paracetamol, pero asociado con el antibiótico para matar a la bacteria. A tomar en cuenta entonces esta recomendación, por favor, para todos aquellos que en algún momento han consumido o están acostumbrados, tienen la costumbre de consumir el paracetamol en cualquier tipo de dolencia que uno tiene. Así que tomar en cuenta, por favor, y continuamos, por favor, doctor. Ahora sí, nos trasladamos hasta nuestra página de Facebook y saludamos a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Y ahora le voy a transmitir la pregunta de Jessica Abelo y ella nos dice... Doctor, una consulta sobre la vacuna para los niños en el virus de papiloma humano. ¿Se puede inyectar, suministrar esta vacuna, doctor, del papiloma, contra el papiloma humano en niños? Estaríamos hablando de niños de 5, 8 años seguramente. No, generalmente se libera, en algunos países se libera en mujeres por encima de los 9 años o 11 años. Y también en hombres, también en la etapa de la preadolescencia, por encima de los 11 años, pero en menores de ellos no estarían indicados, porque no estaría dentro de los grupos de vulnerables o en el que necesitamos hacer prevención para este tipo de virus que se transmite principalmente por relaciones sexuales. Entonces, dentro del esquema de vacunas estaría dentro de la administración en la adolescencia, ¿no? Tanto en hombres y en mujeres. Esto en varios países ya está dentro de su calendario de vacuna gratuita, en la que se da en mujeres preferencialmente, pero también se da en hombres. Últimamente en Brasil ya se elevó eso, entonces se da a partir de mujeres por encima de los 9 a 11 años hasta los 50 años. Entonces se puede administrar este tipo de vacunas y también se da inmunodeprimido, ¿no? Pero en niños no se da, solo en la etapa de preadolescencia y adolescencia. Muchas gracias, doctor, por esta aclaración referente a este tema también tan importante. Continuamos en Facebook y Joan nos dice, doctor, ¿los virus cuánto tiempo pueden vivir en nuestro organismo? ¿De qué depende esto, doctor? Bueno, depende del virus, ¿no? Hay virus que pueden quedar en periodo de latencia por mucho tiempo y hay virus que son autolimitantes, que quedan un cierto periodo corto de tiempo. Entonces, un virus resfriado simple, digamos, pueden tener un periodo de incubación entre 7 a 14 días, provocar la enfermedad. La enfermedad estaría dentro de la sintomatología entre 7 a 14 días y después es eliminado. Pero hay otros virus que pueden quedar de forma latente y de por vida dentro de nuestro organismo. Entonces hay varios tipos de ellos. Esto es uno el virus del herpes, herpes simple 1 o herpes tipo 2, en la cual puede quedar en periodo de latencia. El virus va y viene de acuerdo al estado inmunológico del paciente. En pacientes con herpes virus también son pacientes que puede
recidivar la infección viral, entonces puede permanecer por mucho tiempo. Entonces, depende de la característica o del tipo de virus que, 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 que el paciente tenga, ¿no? Entonces, varía mucho en eso, en el tipo de virus y el tipo de infección que va a adquirir el paciente. Muchas gracias, doctor, por esta información que nos ha brindado el día de hoy acerca de lo que son las enfermedades infecciosas. Y ahora estamos respondiendo preguntas que nos llegan a nuestras diferentes salas de Zoom y también a nuestra página de Facebook. Así que continuamos, por favor. Ahora sí, retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y vamos a habilitar el micrófono de Luzmila Miranda. Adelante, por favor, Luzmila. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Una vez más, por favor, vamos con Luzmila Miranda, si es que nos escucha. Bueno, al parecer Luzmila está con algunos problemas. Vamos a continuar, por favor, porque tenemos muchas preguntas para usted, doctor. Verónica Martínez Ricaldi. Adelante, por favor, Verónica, con su consulta. Ahí está. Buenas Verónica, muy noches, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. desde Santa Cruz, aquí de Bolivia. Mi consulta para el doctor sería la siguiente. En cuestiones a inmunología o en cuestiones a esto lo que es las defensas, cuando uno tiene mucho contacto con ciertos antibióticos, ya permanece, estaríamos creando una resistencia. Me refiero, por ejemplo, a las personas que trabajan manipulando los medicamentos. Podríamos adquirir la resistencia sin necesidad de estar ingiriendo los medicamentos. Esa sería mi duda. Bueno, la respuesta es, digamos, cuando hay manipulación de medicamentos en centros de manipulaciones farmacológicas, se usan equipo de protección personal, por lo cual no adquiriría, digamos, alguna forma de absorción, digamos, a nivel respiratorio, a nivel de piel, en el sentido de manipulación de medicamentos. En el sentido de que uno está en contacto con los medicamentos al vender sin una farmacéutica, tampoco, porque como tiene una envoltura, entonces poca probabilidad. La adquisición de resistencia se debe primero a la administración de antibióticos de una forma errada y prolongada, ¿no? Entonces, si un paciente que toma, digamos, por más de 3 días un antibiótico, tiene una chance o una probabilidad de que algún tipo de bacteria puede adquirir algún tipo de resistencia, ¿no? Pero en manipulación, poco nulo. Muchas gracias, doctor, y un saludo también a toda la gente que se conecta con nosotros desde el departamento de Santa Cruz. Continuamos, por favor. Ahora sí, vamos a habilitar el micrófono de Jimmy Godoy. Adelante, por favor, Jimmy Godoy. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? Y desde dónde se conecta. Adelante con su pregunta, por favor. Adelante, Muy Luis buenas Jimmy, por noches. favor. Buenas Me noches. llamo Nombre Luis. completo, desde dónde se conecta y adelante con su consulta. Muy buenas noches. Me llamo Adelante, Luis lo Jimmy escuchamos. Godoy Ramos. Yo soy de Bolivia, La Paz, y quisiera hacerle una pregunta al doctor. Mi pregunta es, ¿las bacterias se pueden transmitir desde contacto desde animales domésticos o solo así de persona a persona? No, claro, dentro de la transmisión de algún patógeno o de algún microorganismo se hace de manera directa, de persona a persona, puede ser de un animal a una persona, entonces se puede transmitir un microorganismo patógeno mediante esa forma de animal enfermo a una persona sana y transmitir la infección.
Muchas gracias, doctor, por aclarar esta pregunta para todos aquellos que también tenemos mascotas en nuestra vivienda y o también estamos en contacto con las mismas en diferentes lugares. Muchísimas gracias y agradecemos también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de La Paz, donde hoy tenemos una gran audiencia. Habilitamos ahora el micrófono de Karina, por favor, adelante. Karina, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. Vamos una vez más, por favor, con Karina. Bueno, al parecer Karina está con algunos problemas. Mientras lo solucionamos, doctor, vamos a habilitar el micrófono de Diego Cardoso. Adelante, por favor, Diego. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta, por favor. Muy buenas noches, Daniela. Mi nombre no es Diego y alguien que recién envió el mensaje en WhatsApp donde decía que pongamos el nombre. El correo está con ese nombre y soy precisamente de Chuquisaca. No soy de medicina humana, soy de medicina veterinaria y soy estudiante, no soy un profesional. Y me metí justo a esto ¿cómo diríamos? Por salir de la duda, ¿no? Siempre nos decían que las bacterias eran las mismas, que los hongos, que los antibióticos, que los antimicóticos. Y efectivamente, sí, como el doctor Fernando Molina acaba de explicar, es así. También sí está la zoonosis, que es el contagio de bacterias, yo creo, de una persona a un animal o un animal a una persona. Y me metí por curiosidad, me parecen muy buenos talleres. Quería felicitarles. Muy buen trabajo. Muchas gracias, te agradecemos mucho y un saludo también a todos los que se están conectando con nosotros desde esta hermosa tierra como es Chuquisaca. Te agradecemos por tus palabras porque nos ayudan también a seguir adelante y siendo estudiante de medicina nos has brindado también una información muy importante complementando a la exposición de nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y nos están haciendo llegar también sus preguntas. Ahora sí, doctor, nos trasladamos hasta nuestra sala de Zoom número 2. Isabel Goitia nos dice, doctor, ¿qué beneficios trae tomar las vitaminas en cápsulas ahora que se pusieron de moda? Por ejemplo, doctor, hay arándanos concentrados en pastillas, al parecer ayudan a las infecciones urinarias, o hay la vitamina C y otro tipo de vitaminas que vienen en cápsulas o en polvos también. ¿Eso nos ayuda, doctor, a poder evitar las enfermedades infecciosas? O, por ejemplo, si uno tiene una enfermedad urinaria, podría tomar lo que es estas cápsulas de arándano, ayudaría o necesariamente debe consumir algún tipo de medicamento o antibiótico. En cuestión de los arándanos, se han visto varios estudios de que en modo preventivo disminuye la recidiva de infecciones urinarias, por lo cual está indicado, digamos, algún tipo de suplemento a base de arándano o consumir la misma fruta, ¿no? Porque va a tener una función de acidificación de la orina, al que por esa acidificación de la orina va a evitar infecciones urinarias, ¿no? Eso en modo preventivo. En cuestión de la vitamina, en paciente en el que el paciente que tenga algún tipo de deficiencia de absorción estaría indicado el uso de vitamina, pero en pacientes que no tuviesen ningún tipo de alteración a nivel de absorción, una alimentación saludable, rica o con mucha fruta y verdura sería tan eficaz como tomar vitamina, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. A tomarla en cuenta, por favor, todas aquellas personas que están conectadas con nosotros. Y no se olviden también compartir esta información. Ahora sí, doctor, le transmito la pregunta de Lorena Castrillo y nos dice, doctor, una consulta igualmente de la vacuna de la influenza. En caso de no colocarla, ¿hay riesgo de que en un futuro pueda causar la enfermedad de influenza o tu cuerpo ya la inmuniza al no ser del grupo de riesgo? No, siempre hay un riesgo de presentar la forma grave, pero hay grupos de riesgo que tienen mayor chance o probabilidad de presentarlo. Por eso se recomienda, ¿no? Vacunar al grupo de riesgo. Algo característico de la influenza, que es un virus que va mutando, tiene mutaciones menores y mutaciones mayores, en el
que por esa característica del virus se debe vacunar cada año porque se va cambiando el virus. Entonces, lo que hace la OMS es ver qué virus está circulando, cuál es su característica, cuáles son las mutaciones recientes, y a base de ese virus hacen la vacuna. Por eso es la recomendación de que la influenza se vacune cada año. Y la recomendación es realizarlo para todas las personas, pero con preferencia en personas que estén dentro de los grupos de riesgo, ¿no? En lo que ya se mencionó, ¿no? Menores de 5 años, mayores de 65, con algún tipo de obesidad, con algún tipo de enfermedad de base o algún tipo de inmunosupresión. Muchas gracias, doctor, por responder estas preguntas que nos han llegado también desde nuestra sala de Zoom número 2. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Elizabeth Doris Mejía Cruz nos dice, doctor, ¿qué tipo de microorganismo causa las verrugas y cuál es el tratamiento adecuado? ¿Las verrugas también son parte de un virus, doctor? ¿Nos puede aclarar, por favor? Hay muchos virus que pueden causar ese tipo de enfermedad a nivel dérmico, como ser las verrugas, y uno de ellos es el HPV, ¿no? Entonces el virus de papiloma humano. Entonces dentro de lo que es la verruga genitales, entonces estaría más asociado a ese tipo de virus HPV, por lo cual también se recomienda la vacuna para prevenir esos tipos de verrugas porque estaría dentro de los agentes causales, pero a nivel de piel hay un innumerable tipo de virus que pueden también hacerlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor, y nos vamos ya con las últimas dos preguntas, por favor, de nuestra sala de Zoom número 1, ya que estamos llegando al final de nuestro taller. Vamos a habilitar el micrófono de Mitzi Gali Quiroz Pérez. Adelante, por favor, Mitzi. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? Y también desde dónde se conecta. Y su pregunta, por favor, adelante. Adelante, por favor, Mitzi. Estamos ya con el micrófono habilitado. Adelante, por favor. Bueno, al parecer Mitzi está con algunos problemas. Lamentamos que no podamos comunicarnos con ella. Mientras lo intenta solucionar, le vamos a pedir también que nos pueda enviar un mensajito para poder habilitar el micrófono. Mientras tanto, habilitamos el micrófono de Emanuel Alvis, por favor. Muy buenas noches, Emanuel. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Adelante. Ahí está, ahí está. Adelante, Manuel. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? Buenas ¿Desde dónde noches, se conecta? Y su pregunta, por favor. Adelante. buenas noches. Mi nombre es Manuel Alvis Macabapi, soy del Beni. Saludos del Beni. Mi pregunta para el doctor es si una mujer, una paciente tiene verrugas del BPH genital, este, es probable que pueda contagiar a los niños, digamos, por vía vaginal en el momento del parto. ¿Puede el niño desarrollar pasado un tiempo, igual puede desencadenar con verrugas? Esa era mi Sí, pregunta. pueden hacerlo, tanto que una de la indicación de cesárea es que si la mujer tiene verruga, el, el parto sería mediante cesárea, ¿no? Pero sí lo pueden transmitir a su hijo. Muchas gracias, doctor. Y un saludo también a toda la gente que está conectada con nosotros de este hermoso departamento como es el Beni. Un abrazo para todos. Tenemos una gran audiencia en sus diferentes municipios también, así que les agradecemos a todos por confiar en este su espacio para aprender un poquito más acerca de, en este caso, cómo cuidar su salud. Continuamos, por favor. Vamos con la siguiente pregunta de Wender Alcántara. Adelante, por favor. Wender Alcántara, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Ahí está, vamos nuevamente, por favor, con Wender Alcántara. Si es que nos escucha, podemos habilitar el micrófono, por favor. Bueno, al parecer, Sí, Wender está... buenas,
Buenas Ahí noches, está. Daniela. Wender, muy buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre ¿Desde es dónde se Wender conecta? Alcántara. Y su pregunta. Mi nombre es Wender Alcántara de los Santos. Me conecto desde República Dominicana. Mm, Mi pregunta es sobre el virus del VIH. Si existe algún medicamento que antes del virus convertirse en SIDA, se pudiera eliminar esa enfermedad desde el momento que está en virus y si es detectada a tiempo. Dentro del tratamiento del virus del VIH, es un tratamiento en la cual el objetivo es mantener suprimido el virus en carga viral indetectable y así aumentar la inmunidad del paciente, ya que este virus actúa destruyendo a la célula de defensa, principalmente CD4. No hay ningún tratamiento curativo en pacientes con VIH, por lo cual el tratamiento siempre va a ser de por vida, pero con muy buenos resultados, tanto de que el paciente que tiene VIH, mm, que toma regularmente su tratamiento con carga viral indetectable, va a aumentar su inmunidad en la célula de defensa como célula CD4, pudiendo vivir una vida normal, ¿no? Salvo con el único eh, que tiene que tomar su medicación todos los días, ¿no? Entonces, el paciente con VIH, él nunca va, hasta el momento no hay ninguna medicación que cure esta infección, solo que va a suprimir el virus, va a tratar de evitar que replique y mantener una carga viral indetectable de ese virus. No sé si respondí a tu pregunta, Wender. Estamos seguros que sí, doctor. Y agradecemos también a Wender que se ha conectado con nosotros desde República Dominicana. Muchísimas gracias. Tenemos una gran audiencia en República Dominicana. Muchísimas gracias a todos los que participan con nosotros en cada uno de nuestros talleres. Un abrazo para ti, Wender, y esperamos tenerte nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género. Doctor, vamos con la yapita, por favor. Tenemos aquí conectada con nosotros a Gladys Mamani. Vamos con la última pregunta, por favor. Gladys, muy buenas noches. Adelante, por favor, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Ahí está Gladys Mamani, por favor, adelante. Bueno, al parecer Gladys está con algunos problemas. Mientras lo soluciona, vamos a habilitar el micrófono de Carlos David Mendoza. Adelante, por favor, Carlos David Mendoza. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Ahí está, doctor. No estamos teniendo suerte con la última pregunta, así que continuamos, por favor, con esta última pregunta. Si es que no tenemos suerte, bueno, pues vamos a tener que concluir de esta manera nuestro taller. Habilitamos el micrófono de Janet Araceli. Adelante, por favor, Janet Araceli, si nos escucha, tiene una consulta. Adelante, por favor. Ahí está, una vez más, por favor. Bueno, lamentablemente estamos con algunos problemas, doctor. Ahí está, vamos a ver si tenemos suerte con Stephanie Portillo, tal vez. Stephanie Portillo, buenas noches. Si nos escucha, por favor. Ahí está. Buenas Adelante, noches. Stephanie. Muy buenas noches. Gracias por estar atenta para poder realizar tu pregunta. Nombre completo, ¿desde dónde te conectas y tu pregunta, por favor? Buenas noches. Mi nombre es Stephanie Portillo. Le hablo de la ciudad de Sucre, Bolivia. Bueno, doctor, mi pregunta es, bueno, aquí en Bolivia se manejaba mucho lo que era el problema de las amigdalitis agudas. Se manejaba anteriormente que por una amigdalitis aguda sí o sí debíamos iniciar tratamiento de antibiótico por el temor a que el paciente pueda adquirir fiebre reumática. Entonces, esto se sigue manejando de la misma manera, doctor. Es necesario, a pesar de que no se observan placas blancas en el paciente,
iniciar tratamiento de antibiótico para evitar la fiebre reumática? No, actualmente se han visto que el aumento de casos de infecciones de vía aérea superior, la mayoría es producida por virus. Hay metodologías que ya se están usando para determinar si esa faringoamigdalitis es bacteriana mediante pruebas de antígeno rápido de estreptococo, en la cual si sale positivo comienza rápido a hacer el uso de antibióticos para esos tipos de pacientes. En ese sentido, digamos, por el uso de antibióticos, respondiendo a tu pregunta, Stephanie, ha disminuido mucho lo que es la incidencia de fiebre reumática, pero también se vio un aumento asociado de infecciones resistentes a antibióticos beta-lactámicos principalmente y efectos adversos de lo mismo, ¿no? De todas maneras, dentro de la clínica de una faringoamigdalitis, siempre clínica, ¿no? La clínica es importante en el examen físico, si hay placa podría estar asociada a infecciones bacterianas, en la cual debería dar antibióticos. Y si tuviese metodología o prueba diagnóstica rápida como la que mencioné, entonces se daría oportunamente y adecuadamente los antibióticos, ¿no? Muchas gracias, doctor, por responder todas las preguntas. Saludos también a perdón, a Stephanie, que se ha conectado con nosotros y ha realizado su pregunta desde el departamento de Chuquisaca, desde la capital Sucre también. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado con nosotros. Quiero decirles que el día de hoy hemos tenido más de 3.700 personas que se han inscrito y han participado en nuestro taller de diferentes departamentos y provincias de nuestro país como también del exterior. Queremos agradecerles a todos ustedes por ser parte de este nuevo taller de la Escuela de Género. Y de esta manera despedimos a nuestro invitado del día de hoy, como es el doctor Fernando Molina, que se ha conectado con nosotros y nos ha podido compartir mucha información muy importante acerca de las enfermedades infecciosas. Le agradecemos mucho, doctor, y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género para seguir hablando sobre este y otros temas también relacionados a su especialidad y también que nos pueda brindar toda esta información para que podamos cuidar nuestra salud. Le voy a pedir, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida. Por favor, adelante. No, muchas gracias, Daniela, a la Escuela de Género y Desarrollo, a los talleres que se están dando, que la verdad que son en beneficio de la población en general. Eh, para tratar dentro del objetivo es de orientar a la población sobre los diversos temas y dentro de lo que es mi especialidad, dar énfasis principalmente al uso racional de los antimicrobianos siempre dentro del concepto y de las recomendaciones, usar adecuadamente los antimicrobianos y también a toda la población en general, siempre asistir a un profesional sanitario, a un médico, antes de administrar cualquier medicamento y en preferencia un antibiótico, ¿no? Eso sería todo por mí, la verdad, muy agradecido, un honor estar dentro de lo que es la Escuela de Género y Desarrollo. Y en otra oportunidad estaría muy agradecido si doy otra ponencia, otro tema también para el público en general.